Buenos días, señor presidente, señor ministro, señores asambleístas. Estoy aquí para dirigirme a ustedes en calidad, primero, de ciudadano, segundo, en calidad de científico y tercero, en calidad de empresario generador de empleo. Hoy voy a hablar sobre la importancia de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en el sistema de las zonas francas en el Ecuador. En el mundo existen en la actualidad más de 5.000 zonas francas en 100 países. Representan más del 41% de las exportaciones mundiales, generan más de 68 millones de empleos, reciben el 20% de la inversión directa y solo en América Latina existen zonas francas que recibieron más de 1.100 millones de dólares en inversión desde el año 2015. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas fueron creados en el 2015 para impulsar un cambio en los sistemas de producción, trabajo y cuidado del planeta. Las ODS persiguen hacer de los actuales sistemas más efectivos, más limpios, más amigables con el medio ambiente y con el ser humano. El mundo ha cambiado. En los últimos 5 años, la transformación socioeconómica y ambiental ha sido drástica. El Ecuador tiene, dadas sus condiciones naturales, demográficas y tiempos, la oportunidad de ubicarse en la misma línea de partida que el resto de países. Esta oportunidad no es utópica ni romántica. Es real, moral, accesible y muy lucrativa para toda, recalco toda, la sociedad y medio ambiente de nuestro país. Los ODS van a ser el factor que va a permitir diferenciar a esta zona franca que estamos queriendo montar en el país de las otras ya existentes. Quiero hoy presentar a ustedes, bajo mi óptica de empresario y bajo mi óptica social, cuáles son, a mi opinión, los más importantes y más aplicables ODS que se pueden aplicar de los 17 en las zonas francas en el Ecuador. Primero, fin de la pobreza y trabajo decente y crecimiento económico. Ahí tenemos dos sumamente importantes y los cuales deberían ser el motivo del nacer de una zona franca. Las zonas francas deberán mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona en la cual está instalada. Dicha zona deberá estar estratégicamente ubicada, es decir, tiene que tener accesos y servicios, contar con servicios básicos y sostener a una población económicamente deprimida, cuya matriz productiva no esté dando los frutos esperados, porque los tiempos cambian, la cual debe de ser siempre la primera beneficiada de un correcto sistema de economía circular. Segundo, tenemos el ODS 5 y el ODS 10, igualdad de género y reducción de desigualdades. La zona franca debe promover el liderazgo pleno y efectivo, tanto para hombres como para mujeres, sin discriminación o distinción de género, para ninguno de los trabajos a realizarse dentro de la zona franca. La inclusión laboral de personas con discapacidades o capacidades especiales deberá ser implementada de manera decidida. La zona franca debe contar con las facilidades para que estas personas puedan desempeñar sus tareas de la mejor manera. Energías asequibles y no contaminantes, acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres. Las zonas francas deben utilizar y promover el uso de energías limpias y renovables, la correcta bioremediación, no hablo de mitigación, sino de bioremediación ambiental que contribuya a reducir la huella de carbono y mitigar el impacto del resto de industrias. La energía solar, que hoy por hoy está cada vez bajando más de precio, dada que la eficiencia de sus paneles está cada vez mejorando y sus precios van bajando. Plantas de hidrógeno donde se pueda
energía eólica deben de ser consideradas para dicho propósito. 9. Industria, innovación e infraestructura. Las zonas francas deberán contar con sistemas de construcción livianos, inteligentes, termoeficientes, sismoresistentes y no contaminantes. Estos deben comulgar con una real sostenibilidad social y ambiental. Todo producto de un agresivo programa de innovación dirigido a la tecnificación y desarrollo. Uso la palabra agresivo porque uno de los beneficios para un país de las zonas francas es justamente la transferencia de tecnología. Tuve la oportunidad de reunirme con altos personeros de la zona franca de Costa Rica, de una de sus zonas francas, y justamente la transferencia de tecnología lograda por Intel ha hecho que Costa Rica dé un brinco exponencial en su uso y desarrollo de tecnología. Si esta transferencia de tecnología, una zona franca no puede progresar y causar el efecto que se requiere. Producción y consumo responsables. La zona franca deberá incentivar la economía circular, producción limpia y trazable, la reutilización de residuos, el ahorro energético, el ahorro de agua y otras prácticas sostenibles deben ser parte del eje productivo de dichas zonas y deben ser debidamente monitoreadas e incentivadas, no castigadas, incentivadas por medio de programas de beneficios tal como se maneja en Suecia y otros países nórdicos. Y por último, se deben lograr alianzas para lograr estos objetivos. Las zonas francas deben amalgamar todas las virtudes y experiencias y fortalezas presentes en las instituciones, tanto públicas como privadas, existentes en el país y en el extranjero, que conlleven a un mayor índice de crecimiento e inversión. La antigua opción de implementar, y digo opción entre comillas, de implementar las ODS, hoy se convierte en un requerimiento, subrayo, para su sostenibilidad y su éxito. Quedo abierto a cualquier pregunta que tengan porque es un tema que se está comenzando, gracias a Dios, a hablar mucho del tema de las ODS, pero no hay mucho conocimiento. Y quiero decirles una cosa, este tema ya no es un tema para países desarrollados o aquí en mi país no se puede. Estamos en este momento en la misma línea de partida. El tema de la pandemia, el tema de otras situaciones nos han venido a poner en una oportunidad de oro que tenemos en este país de no corregir los errores que han cometido los grandes, sino comenzar con los aciertos que no hemos cometido, de los errores que no hemos cometido todavía nosotros. Entonces, estamos a tiempo, pero tenemos que ser disciplinados y tenemos que estar a la altura de los tiempos. ¿Alguna pregunta? Le agradecemos por su intervención. El asambleísta Francisco Jiménez ha solicitado el uso de la palabra, señor presidente. Asambleísta Jiménez, ¿puede tomar la palabra? Perdón. ¿Aló? Se le escucha. Adelante, asambleísta. Asambleísta. Gracias, señor secretario. Efectivamente, yo quería hacer una consideración relativa a lo que había afirmado el abogado Javier Robalino, que pareciera que es un tema menor, pero no es un tema menor. De hecho, es uno de los grandes desafíos que tiene el país y que en este contexto del proyecto de ley de inversiones podría ayudarnos sustancialmente. Y él se refirió a la cuestión de la seguridad jurídica y a la definición del concepto de seguridad jurídica. Yo creo que es algo sobre lo cual no se ha trabajado lo suficiente en el país y, como digo, me parece una gran oportunidad para volver a plantear las cosas con mucha más certidumbre. Creo que en el proyecto de ley es importantísimo tener una definición de lo que se entiende por seguridad jurídica y hacer girar estos aspectos alrededor del concepto de predictibilidad.
de predictibilidad. Me explico, porque al final del día, la inseguridad no es otra cosa que afectar situaciones jurídicas que ya estuvieron debidamente consolidadas, o, peor aún, tratar de forma distinta a dos personas que vinieron a realizar la misma petición, pero que por consideraciones de poder o consideraciones subjetivas o consideraciones de cualquier naturaleza diferente de las consideraciones estrictamente jurídicas, reciben un trato distinto. Ese ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido el país, visto en un montón de normativa, por ejemplo, en el tema de las leyes de discapacidades. Famosos son los casos en los cuales quienes tenían poder y no necesariamente estaban discapacitados, obtenían el carnet. Y quienes no tenían ningún poder, pero sí estaban discapacitados, no podían obtenerlo por la multiplicidad de requisitos y además porque no tenían el apalancamiento, por decirlo así, necesario para que les sea otorgado ese beneficio que estaba concebido, de hecho, para ellos y no para los otros. Entonces, creo que a propósito de esta consideración que ha hecho el abogado Robalino, yo sí quisiera enfatizar en la necesidad de ofrecer una definición de lo que podría significar la seguridad jurídica justamente alrededor del concepto de predictibilidad o previsibilidad, lo cual significa también la edificación de un sistema apropiado de precedentes, porque eso significa, no es un tema aislado. Significa también que las instituciones públicas deberían tener un registro estadístico de la forma en que han resuelto sus peticiones para un aspecto determinado, por ejemplo, en las peticiones para configurar alianzas público-privadas, y con eso irse guiando de tal forma que exista cada vez menos ambigüedad y menos incertidumbre respecto del resultado de determinados trámites que se ajustan a la normativa solicitada. Un poco es eso lo que ha hecho el sistema anglosajón, creo que con bastante éxito, edificar el tratamiento a la ley y el tratamiento a las peticiones desde un punto de vista uniforme y articulado alrededor de un criterio de precedentes, y creo que eso va a evitar muchísimo la arbitrariedad y va a generar mayores niveles de automaticidad en cuanto a la petición de ciertos trámites o de todos los trámites, y evidentemente eso va a redundar en una mayor certidumbre jurídica o seguridad jurídica para el conjunto del sistema. El asambleísta César Ron también ha solicitado el uso de la palabra, señor presidente. Adelante, por favor. Gracias, señor secretario. Me uno a la preocupación de Francisco Jiménez, que fue la preocupación que expresaron ayer los comparecientes en la mesa en la Asamblea Nacional. La importancia de la seguridad jurídica, la importancia de que la normativa respete las normas establecidas, los beneficios establecidos. Eso permitirá el crecimiento, sin duda, no solo de la inversión, sino de la seguridad y confianza en un país. Y eso es lo que tenemos nosotros que cuidar. La normativa que está vigente tiene que ser respetada. Y si es hasta agosto de 2022 la posibilidad de firma de distintos acuerdos, contratos de inversión, se tiene que respetar hasta agosto del 2022. Por otro lado, pues lamentablemente con la Ley de Desarrollo Económico, más conocida como la Ley de la Reforma Tributaria, se derogaron los beneficios que tenían las sedes. Hoy se estaría corrigiendo este grave error debido a la forma como se aprobó esa ley por el Ministerio de la Ley, sin ninguna corrección a los textos enviados por el Ejecutivo, que generan estas contradicciones graves, legales, y que hoy es la oportunidad de corregirlas respecto a las inversiones que se tienen que hacer en las zonas francas. Me parece muy bien la corrección, me parece muy clara la normativa. Y entrando en materia de zonas francas, felicitar al ingeniero Salame, que si bien no se ajusta tanto su exposición al beneficio de las zonas francas, sí lo hace en el sentido de que cómo tienen que ser construidas y valoradas las zonas francas para ir en conjunción a las ODS, a los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas, donde el principal objetivo de Naciones Unidas y de todos los países tiene que ser la lucha contra la pobreza, ¿no? Y esto tiene que ver con la generación de empleo, con las tecnologías limpias, con las energías limpias que se tienen que dar en el país. Así es que felicitarle por ese enfoque de apoyo
a cómo tienen que desarrollarse a futuro las zonas francas y que tienen que cumplir sin duda con los objetivos de desarrollo, no solo de Naciones Unidas, sino de todos los países. Así que el Ecuador tiene, sin duda, señor presidente, señores legisladores, una oportunidad importantísima de generar desarrollo, de generar inversiones, de generar confianza, de recomponer su economía y de permitir nuevamente recuperar el empleo para que esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen trabajo el día de hoy tengan oportunidades de seguir adelante a futuro. Gracias, señor presidente. Sí, agradeciéndole al señor Salame por su comparecencia, también al señor Robalino, muy interesantes los dos. Una observación, voy a empezar con el señor Robalino, y también lo mencionó el señor Salame, que es cuáles son o cuáles deberían de ser los parámetros o los lugares donde debería estar estas zonas francas. Y sí, estoy de acuerdo que sea un lugar donde tenga una ventaja logística, un lugar donde genere mucho empleo y ayude a la sociedad, especialmente en esa zona. Pero también creo, y esto pues le va a encantar a mi compañero John Vinuesa, creo que debería de considerarse las zonas que tienen mayor desempleo, que tienen mayor afectación y que capaz esas zonas tienen alguna ventaja logística. Ahí ya se genera un verdadero ambiente de bienestar y se mejora, digamos, el promedio nacional de empleo. Siempre menciono mi provincia porque mi provincia pues en lo único que gana es en desempleo y en desnutrición infantil. Y tiene una ventaja logística Santa Elena. Santa Elena tiene salida a puerto, tiene el punto más salido de Sudamérica hacia el Océano Pacífico, que es Salinas, es la punta de Salinas. Hay una ventaja logística. Solo de ahí a Panamá versus ir toda hacia la vuelta hasta Pozorja, Guayaquil, no se ahorra más de 30 horas de viaje. Si es que sabe rutear bien un barco y tener, pues, armar una red. Eso es una verdadera ventaja logística. Eso es una verdadera ventaja y genera bienestar porque de todas formas, pues, está con un altísimo desempleo. Una de las zonas, espero que lo considere también, el norte de la base de Salinas es un comodato que ya venció, porque el aeropuerto es de propiedad de la Fuerza Aérea, la playa le dicen que es de la FAA, en verdad no es de la FAA, es del Ejército, pero el norte, que era donde se parqueaba antiguamente incluso los submarinos, y ahí hay la profundidad adecuada, es un comodato que ya venció. El presidente puede usar eso para una zona franca. Va a tener una ventaja logística, va a generar mucho empleo y está en una zona que está totalmente afectada. Ese es un comentario. El otro, en términos de energía, hemos hablado de energía eólica, hemos hablado de hidroeléctricas, pero no hemos hablado de la segunda fuente de energía mundial que menos carbón produce después de hidroeléctricas, que es la energía nuclear. Uno pues va a decir que estoy viendo muchas películas de sci-fi, pero Suecia tiene 30% de energía nuclear como fuente de energía, Francia el 70%, Alemania el 13%, Estados Unidos el 19%. Y en zonas que están bastante alejadas de las fuentes hidroeléctricas, o sea, Azuay, por ejemplo, de la provincia de nuestra asambleísta Pesantes, no tiene ese problema, pero Santa Elena sí. Y tenemos también récord de apagones como provincia. Partes de Manabí también. Partes de Esmeraldas también. Pero están lejos de la fuente y hay mala transmisión. Entonces, también se puede explorar, ya que estamos hablando de ventajas logísticas. Ventajas logísticas también puede ser en los puertos, pueden ser en zonas costeras y en zonas que estén al lado de la frontera, como Carchi, como Huaquillas,
en el cual pues tienes también una ventaja logística de que estás más cerca de dos mercados. Me gustaría en algún momento que se considere como observación la energía nuclear como opción de inversión y opción de fuente de energía para estas zonas francas. Es solo un comentario. Señor presidente, adicionalmente ha solicitado el uso de la palabra la asambleísta Natalia Arias y el asambleísta John Vinuesa. Sí, tiene la palabra el asambleísta John Vinuesa.